Muy buenos días, tardes o noches, estimados médicos residentes, colegas. Permítame presentarme, yo soy el médico Max Chaguara, quien les va a orientar en la elaboración de un proyecto de implementación en salud digital. Es importante que como profesionales de salud, ya en este siglo, sobre todo que ya inició sin lugar a dudas la era de la inteligencia artificial, cambiemos un poco este paradigma que estábamos implementando en los cursos anteriores para enfocarnos un poco más en cómo se debe implementar este tipo de proyectos de salud digital que naturalmente ya incluyen, ¿no?, las soluciones en inteligencia artificial. ¿Qué vamos a abordar? Primero vamos a ver dentro de nuestro proyecto cómo deberíamos o qué debemos, ¿no?, involucrar cuando hablamos de la introducción de nuestro proyecto. Luego vamos a hablar sobre tres fases. Estas tres fases no han sido inventadas por mi persona, obviamente. Esto está sacado de una reglamentación oficial de la Organización Mundial de la Salud, dividido en evaluación situacional, planificación de la implementación, monitoreo, evaluación y mejora. Y finalmente vamos a conversar un poco sobre la conclusión de todo esto y explicarles cuál es la actividad para el aula virtual para su calificación final de esta rotación. Como les decía, lo que nosotros hemos tratado de resumir, porque la palabra correcta para mí sí sería resumir, es todo lo que se habla en esta publicación, ¿no? The Global Strategy on Digital Health, desde el 2020 hasta 2025, ¿no? Las estrategias globales de salud digital, publicado por la Organización Mundial de la Salud hasta el 2025, ¿ok? Hasta este año. Obviamente vamos a recibir una nueva actualización y probablemente esté mucho más enfocado en inteligencia artificial, pero basado en la experiencia, considero que lo que ya tenemos ahora a mano cumple con lo que nosotros podemos implementar en cualquier tipo de desarrollo de salud digital. Y bueno, ya no voy a repetir más esto. Entiendan, por favor, estimados colegas, que cuando yo hablo de salud digital, incluye no solamente la telesalud, incluye la telemedicina, que como habrán visto ya en las clases anteriores no es lo mismo, incluye la salud móvil, incluye la inteligencia artificial en salud, ¿no? Entonces, el universo de salud digital ha ido adaptándose, ha ido actualizándose, ¿no?, a las nuevas tendencias, y obviamente la inteligencia artificial no ha sido ajena a la salud digital. Primero, cuando abordamos un proyecto de esta magnitud, vamos a desglosarlo, ¿no?, en cuatro componentes. Primero tenemos que hablar y describir la problemática o la descripción del problema. Luego vamos a tener que hacer una adecuada justificación de por qué considero que la implementación de este proyecto es necesario e importante. Luego vamos a hablar sobre el contexto del proyecto. Y finalmente, por qué es importante siempre definir, ¿no?, y hablar sobre términos clave. Entonces, empezamos abordando la descripción de la problemática o la descripción del problema. Es importante, estimados colegas, que nos enfoquemos muy bien en lo que nosotros queremos solucionar. Y empezamos naturalmente en el contexto local. Es importante aprender de nuestros errores. ¿Saben por qué? Porque la mayoría de ingenieros y también entusiastas de la tecnología como yo, ¿no?, un profesional de salud que no es ingeniero, pero sí es muy entusiasta de este tipo de temas, a veces queremos implementar soluciones que aparentemente son buenas y queremos que sea ya a nivel nacional, queremos que todo el Perú lo utilice. Pero más de una vez nos golpeamos contra la pared dándonos cuenta que abordarlo de esa manera nunca es eficiente. Y es por eso que la solución que ustedes tienen que proponer tiene que enfocarse o en un
tema en particular, un problema específico o una población específica. Sobre todo eso, porque las comunidades más alejadas del Perú justamente son las que tienen más brechas, las que tienen más problemas, las que tienen menos calidad de atención. Entonces es importante que tú puedas primero ver y enfocar el contexto local, porque tú vas a identificar claramente, número uno, la ubicación geográfica. Al estar ahí vas a poder identificar cuáles son las características de la población a la que quieres beneficiar con tu proyecto o el impacto que puede tener. Entonces enfoquémonos primero en eso. ¿A quién quiero beneficiar? ¿Una población? ¿Un grupo etario específico? No abarquemos mucho. No abarquemos mucho porque sí sería muy bonito que el proyecto que ustedes proponen podría dar los siguientes pasos. Este podría ser el paso 1 y luego, con un poco más de apoyo, podría hacerse un proyecto mucho más grande y robusto. Luego es importante ver la dimensión del problema, ¿no? La magnitud epidemiológica, si hay brechas específicas en la atención de nuestros pacientes, si es que disponemos o no de los recursos, ¿no? Porque siempre, en todo país, por más desarrollado que sea, los recursos siempre son limitados y las necesidades son infinitas. La infraestructura podría ser que está muy limitada y alguna solución tecnológica de bajo costo podría hacer que esa brecha, ¿no?, se solucione. O tal vez hemos identificado algunas dificultades en el acceso a los servicios de salud y consideramos que la solución tecnológica que proponemos puede justamente alivianar, ¿no?, esa dificultad en la accesibilidad. Y finalmente tenemos que mencionar cuál es la repercusión que nuestro proyecto va a tener, o sobre todo el problema, en la población. ¿Hay efectos directos en la morbimortalidad? ¿Hay efectos en la calidad de vida de nuestros pacientes? ¿Hay efectos en los costos asociados, ¿no?, en el sistema de salud? Entonces, describir el problema que queremos abordar tiene que tener mínimo estos tres componentes. La siguiente parte de nuestro proyecto es la justificación. Y esta tiene que responder a una pregunta. ¿Por qué elegiste esta solución digital para abordar este problema? Y ahí tú tienes que enfatizar, por ejemplo, que podría tener beneficios en la salud, ¿no? Tu solución va a mejorar la cobertura de atención, por ejemplo, o tu solución considera que va a dar un diagnóstico más eficiente, ¿no es cierto?, más estandarizado, más apegado a las guías clínicas, porque considera que a veces el paciente tiene una patología, va a 3 médicos y los 3 le dan 3 diagnósticos diferentes. O algo que como profesionales de salud sabemos, ¿no? La continuidad en la atención en salud, ¿no? Muchos de los pacientes no siguen el tratamiento como se debe o no hacen las citas para la evaluación y progreso de su tratamiento, enfermedad, sobre todo, por ejemplo, en pacientes con dislipidemias, hipertensión o alguna otra enfermedad crónica. Pero también podrías tú hacer una solución o proponer una solución que nos permita tener cierta ventaja económica, porque podrías hacer que la solución que estás implementando basado en tu conocimiento, por ejemplo, de gestión, podría reducir los costos en el traslado de pacientes, en la optimización de recursos, de fármacos, ahorro de tiempo en la consulta y también ahorro de tiempo en la atención propia del profesional de la salud. Entonces, todo eso se tiene que traducir en una ventaja económica, porque siempre se considera que el tiempo se traduce en dinero, y ese dinero tiene que ser optimizado para dar una mejor calidad de atención.
Y por eso también podría ser que te enfoques solo en la optimización de procesos. Porque, por ejemplo, no es nada eficiente que yo tenga que estar llenando los mismos datos en diferentes formularios. ¿Cómo yo entonces propongo una solución que podría ya estar estandarizada para no estar repitiendo la información, pero de una forma eficiente y segura? ¿Podría yo proponer tal vez alguna solución que mejore la gestión o algún proceso administrativo, manejo de información o seguridad del paciente? Y finalmente tenemos que ver la sostenibilidad y la escalabilidad. ¿Cómo yo puedo hacer que este proyecto o esta solución pueda integrarse al sistema de salud en el cual yo laboro? No necesariamente Minsa, podría ser salud o podría ser el sector privado, pero también podría ser solamente el área en donde tú laboras. Si tú laboras en un hospital regional, podrías hacer unas primeras implementaciones para que tú puedas ir demostrando que tu solución, al menos localmente, funciona. Y luego, poco a poco, dar los siguientes pasos, ¿no? Escalando tu proyecto. En este punto de contexto del proyecto se relaciona con las prioridades nacionales y locales. Obviamente estamos hablando en materias de salud. Porque, por ejemplo, yo no debo estar proponiendo una solución que probablemente ya exista. Porque yo sé que muchos de ustedes ya saben que en el Ministerio de Salud, por ejemplo, ya existe el sistema de teleatiendo. Entonces, proponer un sistema nuevo desde cero, solo porque yo considero que tal vez el sistema teleatiendo no es lo óptimo, no está funcionando como yo considero que debería ser lo ideal, es menos eficiente tratar de hacer una proposición nueva desde cero que no sabemos si realmente va a ser mejor al sistema actual, o proponer sistemas de mejora al que ya existe, porque recuerdan, sigue siendo un software, sigue siendo una solución tecnológica, sigue teniendo un código específico que puede ser actualizado, puede salir una nueva versión mejorada, justamente cuando yo identifico los problemas. Entonces, mi proyecto justamente tiene que estar relacionado con estas prioridades tecnológicas, porque si yo ya veo que tengo algo, podría mejorar esta problemática. Ahora, explico justamente a través de implementar y conocer cuáles son las políticas y planes nacionales de salud. Porque también no puedo irme muy lejos de lo que mi país, mi gobierno o incluso la clínica donde trabajo está estableciendo como prioridad. Porque si la prioridad es, por ejemplo, implementar o mejorar el sistema de historias clínicas electrónicas, porque todavía consideramos que no está muy implementado, todavía no puedo estar entonces pensando a ver si puedo implementar algún sistema de realidad virtual, porque probablemente no sea una prioridad por sus altos costos, por el acceso a ese tipo de tecnologías, etcétera. Entonces yo tengo que ver primero, ¿no? También cuál es el contexto, ¿no? De mi país para yo poder implementar o proponer este proyecto. Como les decía, también es importante conocer. No nos mandemos sin antes haber hecho la tarea, que es investigar, leer, más que investigar como un proyecto de investigación, sino leer más que nada, porque si ya existen experiencias previas de implementación, si ya existen experiencias en las que ya se ha hecho lo que tú has propuesto, primero desglósalo, primero entiende qué es lo que pasó, porque te vas a dar cuenta que si consideras que el sistema, ¿no?, que tú has propuesto es realmente nuevo, cuando tú sigues leyendo, empapándote del tema, te vas a dar cuenta que el sistema ya se propuso más de una vez. Y hay un problema que hace que ese sistema no avance. Podrían ser problemas de infraestructura, podrían ser problemas de límites tecnológicos,
podrían ser problemas económicos, también podrían ser problemas de normas, de leyes, que la solución ya está lista para implementar, pero hay leyes y normas que retrasan su implementación. ¿Ok? Entonces siempre es importante eh, saber si es que han habido experiencias previas y si es que las hubieron, ¿qué pasó? ¿Ok? ¿Por qué se implementó? ¿Por qué no se implementó? ¿Cómo se implementó? Y si esa solución no llegó a buen puerto, ¿qué pasó? ¿Ok? Es importante. Y en esta parte de la elaboración de nuestro proyecto también vamos a hablar sobre problemas de salud potencialmente abordables, ¿no? Aquí sí salta mucho el conocimiento que ustedes tienen en su especialidad, ¿no? Porque es natural que un problema de urgencia o de diabetes, ¿no? Lo aborde mejor un endocrinólogo y un cardiólogo a que lo aborde un traumatólogo, ¿no? Pero también ahí también podrías trabajar en el equipo con un médico de familia. Entonces, hay que ver qué problema de salud realmente yo considero que tengo la capacidad de abordar mejor. Que en mi formación, ¿no?, de médico y de especialista puedo enfocarme en abordar. Vamos a llevar este ejemplo más al extremo. Eres médico y te has especializado en pediatría. Entonces no te vas a poner a priorizar en tu vida, ¿no?, cómo mejorar eh, la, la mayólica y la pintura y la arquitectura en los nuevos departamentos que se están construyendo cada vez más pequeños. ¿Ok? Que he visto que es todo un universo, ¿no? Hacer que sigan quepando la misma cantidad de personas en espacios cada vez más reducidos. No, es un ejemplo extremo, pero quiero que entiendan, o sea, yo no soy arquitecto, yo no soy ingeniero, entonces, ¿por qué yo tendría que empezar desde cero tratando de abordar un problema para el cual no he sido entrenado, ¿no? A diferencia de otro profesional que fue entrenado años. Entonces, tú has sido entrenado años en salud. Entonces, explota eso, prioriza eso, ¿ok? Más adelante voy a tratar de explicar por qué. Finalmente, en la primera parte de nuestra introducción vamos a definir palabras clave, ¿no? Hacer algunas definiciones e implementar algunas palabras clave. Es importante que conozcamos los conceptos, pero los conceptos desarrollados desde el punto de vista del lugar donde nosotros vamos a implementar nuestra solución de salud digital. ¿Por qué? Porque a veces estos términos se definen de forma diferente en un país o en otro. Y el propio ejemplo ha sido Perú por algunos años. En el Perú, de acuerdo a nuestra normativa, teleconsulta por muchos años no se consideraba de la misma forma como en otros países. Muchos me podrían decir que teleconsulta es la consulta entre un médico con su paciente. Sí, en muchos países era de esa manera desde un principio, pero en Perú inicialmente no era así. La teleconsulta en el Perú se definía como la atención que solicitaba un médico profesional de salud a otro médico profesional de salud. Esa era una teleconsulta. Tal vez ustedes a esa situación lo conocen como interconsulta, pero en la norma de telesalud esa era una teleconsulta. Y es por eso que incluso cuando salió una aplicación muy interesante de una aseguradora con un médico muy conocido en la TV, ¿no? El doctor TV, se generó toda una controversia porque hablaban de atención directa con el paciente, de una teleconsulta, pero hasta creo que recibió una llamada de atención porque la normativa no era como ellos pensaban, ¿no? Probablemente su asesor legal leyó normativas de otros países considerando que eran iguales en Perú y no consideró que en Perú es completamente diferente en esos años. Entonces, por eso es importante que tú puedas hacer esta definición. ¿Cómo se define la salud digital en tu país? O sea, en nuestro país. ¿Cómo se define la telemedicina para nosotros? ¿Qué implica la interoperabilidad de acuerdo a nuestra normativa peruana? Entonces es importante que nosotros hagamos esta tarea, leamos realmente qué es lo que corresponde y nos vamos a dar con la sorpresa que si
bien es cierto, tenemos ciertas similitudes con otros países, pero también tenemos muchas diferencias. Y sobre eso ir viendo, ¿no? Otros conceptos clave que pueden ser e-health, m-health, ¿no? Salud móvil, el uso de big data en salud, inteligencia artificial en salud, etcétera, etcétera. Y si consideramos que algún término específico no está todavía bien definido, perfecto, podríamos estar utilizando algún término de otro país. Pero justamente tenemos que nosotros basarnos en nuestra norma, porque la solución de salud digital que tú quieres implementar o proponer tiene que cumplir con la norma del país en donde lo vas a implementar. Porque yo a veces converso con los ingenieros y dicen, pero esto ya se hace en Estados Unidos y lo hacen de esta manera, lo hacen así, así, así. Y yo les digo, está bien, pero es que porque la norma del Estado, del que tú me comentas en Estados Unidos, sí lo permite. Acá no, acá todavía tenemos que hacer algunos pasos más, ¿no? Antes de pretender siquiera implementarlo. Entonces no podríamos pensar de que vamos a implementar una solución solo porque en otro país ya tiene años de implementado. Lamentablemente no es así, por eso es importante siempre tener muy en claro estos conceptos. Muy bien, entonces una vez que ya pudimos, ¿no?, desarrollar muy bien la introducción en nuestro proyecto de salud digital, pasamos a la fase 01, que es la evaluación situacional. Y en esta fase vamos a ver la formación del equipo de trabajo, la identificación de nuestro público objetivo, el análisis del entorno, la evaluación del entorno facilitador y los retos y oportunidades. Y esta podría ser la parte más importante de todo el proyecto en salud digital. La formación del equipo de trabajo. Porque en mi experiencia, por ejemplo, formé parte del jurado de algunas tesis de algunos médicos residentes que tratan de implementar algunas soluciones, por ejemplo, ahora último con inteligencia artificial. Pero veo cómo el médico que se está formando en salud, que ha tenido 7 años de carrera de medicina, más 3 a 5 años de carrera de especialización, está metiéndose en el campo de la ingeniería, lo cual no es correcto, porque así como tú, un especialista, digamos, en gastroenterología, vas a saber mucho, pero mucho más sobre todas las patologías gástricas que un ingeniero de software. Lo mismo, el ingeniero de software va a conocer mucho más sobre el manejo de lenguajes de programación, sobre la implementación de algunos equipos, sobre el hardware, etcétera, 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 que tú como médico especialista. Entonces, por más que tú te pongas a estudiar sobre programación, te pongas a estudiar sobre lógicas, etcétera, etcétera, de todas maneras, tu conocimiento y la brecha de tu conocimiento va a estar un poco alejado de lo que un ingeniero con años de experiencia pueda conocer y dominar. Y a veces pasa lo contrario, a veces vemos que ingenieros tratan de interpretar la salud desde un punto de vista lógico y no consideran todos los aspectos que nosotros sí conocemos de la enfermedad. Por eso nosotros como médicos sabemos que una misma enfermedad no es lo mismo en un paciente A que en un paciente B, sobre todo si tiene diferentes factores, diferentes comorbilidades, diferentes antecedentes familiares, diferentes antecedentes genéticos. Sabemos que la reacción va a ser diferente y sabemos incluso a veces que el tratamiento no es el mismo para la misma enfermedad pero de diferentes pacientes, y esto a veces los ingenieros no lo entienden porque obviamente no han sido formados de esa manera, pero nosotros sí. ¿Ok? Entonces tienen que formar
un equipo multidisciplinario. No pretendamos ser todistas. Arranquémonos eso de la mente. No pretendamos ser todistas. O sea, yo sé programar. Y los que me conocen saben que yo programo muy bien en diferentes lenguajes de programación, sobre todo en Python. Pero hace tiempo aprendí que yo no puedo, ¿no?, reemplazar a un ingeniero que tiene años haciendo desarrollo y que tiene mucha más experiencia que yo en ese campo en particular. Pero cuando lo hago mi aliado y trabajamos juntos en un proyecto, esto se dispara. Entonces trabajamos mucho mejor juntos y lo hacemos de una forma más óptima que por separado. Entonces, es importante que tú definas en tu proyecto cuál es el perfil de profesionales de salud que tú necesitas y también cuál es el perfil de otras profesiones que tú necesitas. Porque, por ejemplo, tú puedas estar estudiando o especializándote en pediatría, pero te interesa mucho algunos aspectos radiológicos para una detección temprana de muchas enfermedades que estás viendo en tus pacientes pediátricos. Obviamente tú tienes cierta formación en radiología, pero si tú te unes, te alías a un médico radiólogo, ¿no? Entonces vas a fortalecer mejor porque tú quieres implementar una solución basada en imágenes radiológicas en pacientes pediátricos. Ok, ya tienes un nuevo aliado y luego la solución tecnológica tiene que venir de la mano de algún ingeniero que tenga la experiencia en el manejo, porque no todo se puede solucionar con inteligencia artificial. Con el tiempo y con la experiencia ustedes se van a dar cuenta que a veces hay soluciones más eficientes y menos costosas para lo que ustedes puedan estar buscando. Entonces yo necesito de la experiencia de un ingeniero, ¿ok? Entonces voy armando un equipo de trabajo con diferentes perfiles y cada uno va a tener un rol. Y es importante también que en este proyecto alguien asuma el liderazgo. Probablemente el liderazgo lo asumas tú, que eres el que está proponiendo este proyecto, pero tiene que haber un líder. Si tú por A o B consideras que no tienes la madera de líder, ya sea por tu personalidad, ya sea porque consideras que te gusta mejor trabajar bajo presión y que se te indiquen más las labores y que eres más eficiente de esa manera, perfecto. Porque no siempre uno tiene que ser el líder. A veces incluso es peor cuando hay más de uno o dos, tres personas del equipo que quieren ser el líder. Es recontra ineficiente. Entonces yo asumo mi rol. No siempre soy el líder. A veces simplemente soy la persona que tiene que resolver un problema específico y me dedico a eso. Fin. Es mi rol. Es mi función. Es mi responsabilidad. ¿Ok? Entonces, en ese sentido es importante que definas tú, ¿no?, si vas a asumir el liderazgo o no, o consideras que un perfil específico debería asumir ese liderazgo y, y agregar sobre eso necesito el apoyo de un especialista de tal materia, necesito un ingeniero de tal materia, necesito un comunicador, necesito alguien que maneje normativa y leyes, etcétera. O sea, vas formando un equipo multidisciplinario, no solo de profesionales de salud, sino de profesionales de diferentes áreas. Y por favor, entiendan bien esto. No somos todistas, no lo sabemos todo y puede pasar lo que les comenté en la diapositiva anterior. Una empresa grande, una aseguradora con millones y millones de fondos, cometiendo un error tan básico como no conocer la norma del país al que quieren implementar esa solución, ¿no? Que salió en televisión, salió en noticias, el pobre doctor TV creo que ni enterado estaba de lo que estaba, la falta ética que estaba cometiendo en ese momento, simplemente por no tener una asesoría legal que conozca la norma de salud de tu país. No formaba parte de tu equipo probablemente, entonces también tienes que considerarlo, ¿ok? Entonces por eso considero que la formación del equipo es uno de los pilares más importantes a la hora de implementar un proyecto de salud digital. Entonces, habiéndote entendido ya, ¿no?, tanto la introducción como el equipo con el que voy a trabajar, todo lo demás ya es un poco más fácil de comprender.
Luego, naturalmente, vamos a identificar a nuestro público objetivo. Y tenemos que definir quiénes van a ser los usuarios directos y los usuarios indirectos. Porque, por ejemplo, si mi usuario directo es otro profesional de salud al que voy a proporcionar esta solución digital, el usuario indirecto es el paciente que se va a ver beneficiado de esta solución, dado que el profesional de salud tal vez trabaje de una forma más óptima, de mejores diagnósticos o de un tratamiento más efectivo. ¿Ok? Pero también tu usuario directo podría ser el paciente. ¿Ok? No siempre nuestro usuario directo es o el profesional de salud o el centro de salud, ¿no? O el sistema de salud. También puede ser nuestros pacientes. Y aquí hay algunas características relevantes. Primero, tienes que entender la tasa de alfabetización digital, porque, ojo, todavía tenemos una población adulta y adulta mayor que no está muy, no digo familiarizado, porque todo el mundo ya está familiarizado con las aplicaciones, con las páginas web. Yo suelo definirlo como que no se sienten muy cómodos utilizando tecnologías. Más de una vez conté una experiencia en la que con el apoyo de Japón se trajo una solución que era una especie de WhatsApp con esteroides porque estaba enfocado solo para profesionales de salud, pero nuestros médicos cirumistas no lo quisieron implementar, nos dieron mil excusas, ¿no? De por qué no lo quisieron utilizar, eh, y el mismo proyecto se llevó mejor a cabo utilizando WhatsApp, a pesar de su inseguridad, porque es muy inseguro si hablamos en términos de seguridad de datos del paciente. Entonces, hay resistencia al cambio, entonces tenemos que ser conscientes de eso, pero también tenemos que ver si contamos con algunos aspectos físicos tecnológicos, porque por ejemplo no es lo mismo la velocidad de internet de Lima metropolitana que la velocidad de internet en Iquitos, no es lo mismo. Entonces yo tengo que saber cuáles son las limitaciones que tengo. También tengo que ver dentro de las características si, por ejemplo, yo voy a abordar enfermedades crónicas o trato de abordar enfermedades agudas o trato de abordar emergencias. Entonces tengo que diferenciar esas características, ¿no?, que tiene mi público objetivo. Como estábamos mencionando en las diapositivas anteriores, sí, es muy importante que podamos analizar nuestro entorno. Pero no solo se limita a que ustedes analicen el entorno respecto a la situación geográfica, que obviamente es importante porque es el lugar donde vamos a implementar nuestra solución digital, sino que el análisis del entorno también significa que ustedes puedan explorar sobre experiencias previas, porque tienen que hacerse siempre esta pregunta. Ya estamos ya en el año 2025. ¿No existieron soluciones similares a las que yo quiero proponer? ¿No existen plataformas que tratan de buscar los mismos objetivos que yo estoy apuntando? Y probablemente la respuesta en muchos de los casos sea sí. Entonces, ahí también tú puedes detectar oportunidades o identificar ciertas brechas, porque tú vas a identificar que se han cubierto ciertas necesidades, pero también lo contrario, vas a ver que hay algunas necesidades que todavía no se han cubierto por el sistema, la plataforma que ya existe en este momento. Vas a ver que algunas tecnologías que trataron de implementarse en su momento tenían limitaciones tecnológicas. No es lo mismo una solución que yo quería implementar en los años 90, cuando todavía no existía un sistema muy eficiente como la nube. No es lo mismo un servidor que toda la tecnología que viene con esa palabra, ¿no? Porque la implementación que ahora conocemos como nube tiene todo un sistema de plataformas adicionales que no te proporcionaban cuando tú simplemente contratabas un sistema de servidor. No es lo mismo, por eso es lo que no se llama servidor ahora se llama la nube, porque adicional del espacio que te dan,
del nivel de computación que te dan el nivel de disco duro, nivel de RAM, etcétera. Adicional a eso, te están dando toda una gama de plataformas que te permiten hacer un desarrollo mucho más robusto y eficiente. Esas eran limitaciones tecnológicas que tal vez una buena idea no pudo hacer que crezca. Pero también es importante que ustedes conozcan si es que existen o no algunos vacíos normativos que tienen que conocer. Porque como les comenté, puede ser que una norma sea la que está reteniendo el crecimiento, la implementación de cierta tecnología. Porque dependiendo de los países, algunos países son más estrictos a la hora de implementar ciertos tipos de estándares. Y uno a veces puede decir, no, pero si ni siquiera el gobierno implementa ese tipo de estándares. Sí, probablemente, pero igual te los exige. Y no significa que porque el gobierno no ha logrado implementar esos estándares tan altos, yo como privado voy a tener también la libertad de no implementarlos. Por lo contrario, yo tengo la obligación de implementarlos porque ya está la normativa de esa manera. Entonces es importante detectar también ese tipo de brechas normativas. ¿Ok? Y otro aspecto que tiene que ver con lo que vimos en la diapositiva anterior es la evaluación del entorno facilitador. La madurez digital y la infraestructura es tan importante como la plataforma en sí. Porque, ¿de qué sirve que tú hayas implementado toda una plataforma tecnológica robusta que sí cumple con todos los estándares, que sí logra los objetivos que tú estás buscando, pero a la hora de implementarlo, por ejemplo, en un centro de salud de un área rural, no funciona porque el nivel de conectividad de internet de ese lugar es pésimo? Por eso les daba el ejemplo de que no es lo mismo pensar en ancho de banda en Lima metropolitana, ni siquiera en lugares de Lima regional, Lima provincias, ¿ok? Y comparar ese nivel de conectividad con Iquitos o regiones más alejadas incluso. A veces en esos lugares la conexión es tan inestable que simplemente se prescinde de ella. Entonces, si yo voy a utilizar alguna tecnología, tiene que ser una tecnología offline, que no necesite internet. Y hay que pensar también en eso. Entonces, la implementación no debería ser internet dependiente. O a veces incluso las computadoras que yo tengo en mi centro de salud rural son tan antiguas que apenas si funciona Microsoft Word. Entonces, si apenas funciona Microsoft Word, no puedo estar pensando en instalar software nuevos que requieren cierto nivel tecnológico o de hardware que no dispongo. Entonces, todo eso tiene que ver con madurez digital. Y como les comenté, también tiene que ver con ciertas políticas normativas que incluyen la protección de datos. Si no somos conscientes de que, por lo menos en Perú, el manejo de los datos personales es muy estricto, tu plataforma nunca va a ver la luz. Porque si tú, por ejemplo, necesitas que para que tu sistema funcione, se tiene que incorporar algunos datos personales, ¿ok? Y no tienes la autorización para poder acceder a esos datos, no va a pasar. Así de simple, no va a pasar. Una cosa es que el propio gobierno, que el propio Estado implemente una app, ¿no? Y que lo interoperabilice con sus propios sistemas. Por ejemplo, ustedes vieron que el MINSA sacó el C-COVID, que es un formulario en donde yo pongo solamente el DNI del paciente, automáticamente aparecen todos los datos del paciente, implemento, lleno el formulario con los datos, ¿no? Los resultados de las pruebas de laboratorio, molecular, etcétera, que tiene acceso total a todos los datos de los pacientes, ¿no? Del MINSA.
Y otra muy diferente es que yo implemente un sistema que probablemente sea mucho mejor desde mi punto de vista, que tenga mejores prestaciones, pero cuando yo quiera implementarla al mercado, me doy con la sorpresa de que no puedo acceder a ningún dato del MINSA, a ni uno. Pero si mi sistema es mucho mejor, lo que yo estoy proponiendo es mucho mejor, lo siento. Solo el MINSA puede usar los datos del MINSA, ningún tercero puede utilizar nuestros datos. Pero los datos no son del MINSA, los datos son de los pacientes, sí, pero nosotros somos los custodes. No vamos a dejarte utilizar ni un solo dato para tu sistema. Y muchos proyectos se quedan en nada justamente porque no valoraron el acceso a los datos. Y eso es lo importante. Si yo no tengo datos, ningún sistema va a funcionar. Peor si estoy pensando en alguna solución con inteligencia artificial. No datos, no inteligencia artificial. Es así de sencillo. Entonces, por eso hay que evaluar todo el entorno, que incluye no solo infraestructura, que incluye no solamente conectividad, sino también las limitaciones que yo pueda tener respecto a la normativa de mi país. ¿Ok? Y con esto llegamos a la parte de retos y oportunidades. Ya hemos hablado bastante de las barreras tecnológicas, ¿no? Que tienen que ver mucho con lo que hemos estado mencionando en las diapositivas anteriores. Pero otra que no hemos mencionado es la resistencia al cambio. Y a veces se van a sorprender que no tiene que ver mucho con la edad. Claro, hay factores que hacen que la edad sea muy predominante a la hora de detectar la resistencia al cambio. Pero también se van a sorprender de que hay muchos profesionales que son de su edad o hasta menores que ustedes que simplemente no están interesados en implementar algo nuevo porque consideran que lo que tienen ya es suficiente. Ojo, no estoy diciendo eficiente, digo que lo que tienen ya es suficiente. Y a veces se le entiende al profesional de salud por qué. Y esto quiero que por favor lo entiendan muy bien. A veces la implementación de una nueva tecnología no termina traduciéndose en un trabajo más eficiente. Termina traduciéndose en más carga laboral para el profesional de salud. Por ejemplo, cuando en sus inicios se estaba implementando todavía estos sistemas de telesalud, de teleconsultas, de telecapacitación y teleyec, no era que se iba a poner un grupo de profesionales de salud para hacer teleconsultas, telecapacitaciones o tele-IEC, sino que la norma hacía que el profesional de salud, además de cumplir ya con el trabajo que viene haciendo día a día, año a año, tenía que agregar a su carga laboral, tener horas para hacer teleconsultas, horas para telecapacitación, entre otros. Lo que resultaba en que el profesional de salud se veía poco entusiasmado a la hora de implementarse nueva normativa y nuevas tecnologías que estaban surgiendo en ese momento, porque recuerden que la teleconferencia en su momento fue también algo novedoso, pero no se tradujo en que vamos a aperturar una oficina exclusiva, donde vamos a capacitar médicos que se dediquen solo a las teleconsultas, ¿no? Estamos hablando sobre todo en la parte del MINSA. Salud sí dio algunos pasos adicionales creando el CENATE, ¿no? El Centro Nacional de Telemedicina. Pero también fue evolucionando. Su progreso del CENATE no fue tan rápido. Se requirió de muchos años y de que los jefes y directores que fueron ahí cambiando poco a poco entiendan que no se trata de agregar carga laboral a la hora de implementar estas soluciones tecnológicas, sino entender que tiene que tener su propio ecosistema. No puedo yo tratar de hacer que dos ecosistemas puedan estar conviviendo cuando el tiempo no alcanza para que estos dos convivan. Entonces yo tengo que tener un ecosistema dedicado a la teleconsulta y otro ecosistema dedicado a la consulta presencial.
¿Me entiendes? Entonces yo no puedo estar recargando de trabajo al profesional de salud cuando ya de por sí él ya no tiene tiempo con la cantidad de metas que tiene que cumplir en su día a día. ¿Ok? Otra de las situaciones que se vio vulnerada, sobre todo al principio de la implementación de estas nuevas tecnologías, fue las preocupaciones éticas, sobre todo en la confidencialidad de los datos. Acá hay algo que tiene que ver con la norma, pero también con la ética, no solo del profesional de salud, sino de la empresa en sí. Porque, ¿por qué muchos de nuestros colegas que en este momento participan en la elaboración de normas, en la elaboración de leyes, no son un poco más flexibles para que nosotros que queremos implementar estas nuevas tecnologías se nos permita dar algunos pasos adicionales? Porque ellos temen que la información que recolectamos de los pacientes puedan ser utilizados por terceros de una forma poco ética. Porque no es ningún secreto que muchas aseguradoras aprovechan esta información para tener tarifas muy diferenciadas entre un paciente u otro. Si yo sé que este paciente, de acuerdo a todos los datos que acabo de recolectar, es muy propenso a tener un cáncer, obviamente el costo de su seguro no va a ser igual para otro paciente que tiene la misma edad, el mismo estatus salarial, ¿ok? Pero que de acuerdo a los datos, su riesgo de cáncer es menor, ¿ok? Entonces, porque tengo la mala suerte de tener mayor probabilidad, ya sea por antecedentes familiares, antecedentes personales, etcétera, de tener cierta probabilidad adicional de cáncer, ¿les parece justo que tenga que pagar el doble o el triple? Entonces yo tengo que estar ocultando constantemente mis datos y mi información para que no se me cobre más simplemente por algo que yo no puedo controlar. Yo no puedo definir la cantidad de genes que tengo que puedan ser susceptibles a mutación. Yo no puedo controlar eso. Entonces no es algo como que yo pueda decir, ese paciente fuma, bebe, se droga. Ah, bueno, es algo que él sí puede controlar, pero ¿y mis genes? ¿Solo por eso tengo que pagar el doble o el triple? Me dejo entender. Entonces, justamente porque existen este tipo de realidades en otros países, en el Perú se busca proteger al paciente. Protegerlo en el sentido de que no podemos permitir que su información personal se esté divulgando, ¿no? Porque podría ser aprovechado por terceros. Y ni hablar, ¿no? De que a veces cuando ocurren vulnerabilidades de datos, también se escapan datos como tu dirección, como tu familia, y puede terminar en el mercado de datos, en el mercado negro de datos, y te puedes terminar siendo extorsionado, ¿no? Entonces, por eso las normas en el Perú a veces son un poco estrictas, que terminan siendo restrictivas, es verdad, pero es importante que consideres eso. Entonces, tu solución podría, ¿ya? Necesitar ciertos datos personales, pero considera el consentimiento informado. Considera cómo vas a procesar esos datos. Considera qué nivel de seguridad tiene la plataforma que quieres implementar. ¿Ok? Y por último, identifica cómo tú podrías mejorar el sistema con lo que ya existe. A veces no tenemos que inventar la rueda. A veces tenemos que simplemente utilizar un automóvil que ya existe. Cuando conversábamos en el Ministerio de Salud con unos colegas sobre cuánto costaría llevar fibra óptica a un centro de salud, algunos ingenieros nos comentaban que ya habían estado haciendo el ejercicio del cálculo de cuánto podría costar llevar fibra óptica a los centros de salud de poblaciones alejadas. Y en términos gruesos, llevar fibra óptica a un centro de salud alejado costaría a cientos de millones de soles. Cientos de millones de soles, ¿ok? Para llevar un punto de fibra óptica al centro de salud, porque obviamente el punto tiene que partir desde una troncal específica, desde ahí se tiene que hacer
la infraestructura, contratar el personal, se tiene que hacer la excavación a cierta profundidad, se tiene que hacer la protección del cableado, etcétera, etcétera, etcétera. Cientos de millones de dólares, ¿ok? De soles, perdón, porque todos estábamos conversando en soles. Pero la pregunta es, dentro de la norma de uso de tecnologías, nosotros podemos utilizar cierto tipo de servicios al que pagamos una membresía. Por ejemplo, nadie está creando Microsoft Word desde cero, pagamos una licencia por eso. Nadie está creando una estructura para tener internet específico. Por lo general, los centros de salud y algunos hospitales pagan a algunas empresas que les da el servicio de internet, ¿ok? Y la pregunta que nos hacíamos era, ok, si llevar fibra óptica solo a un centro de salud cuesta tanto, ¿cuánto me cuesta contratar el servicio de internet satelital, el verdadero, ¿no? Como los de Starlink. Si hacíamos esa transformación, yo podía alquilar o contratar el servicio de internet para ese centro de salud por 100 años, con el mismo monto que me costaría llevar la fibra óptica hasta ese punto. Entonces no tiene sentido estar pensando en voy a colocar fibra óptica a todos los establecimientos de salud que existen en el Perú para por fin poder trabajar con una velocidad de internet estable, cuando podríamos ser más eficientes económicamente contratando un servicio que ya es de alta velocidad y que solo necesita una antena pequeña, ¿no? En términos relativos, una antena pequeña que lo puedo poner en el techo para tener internet de alta velocidad. Un internet que sería más que suficiente para implementar soluciones tecnológicas, incluyendo las de inteligencia artificial. Esas son oportunidades de expansión. Me van a permitir implementar nuevos softwares. Me van a permitir implementar sistemas de datos, incluso para compartir datos. No hay ningún radiólogo que te va a decir, mira, yo sí te puedo hacer una detección de una microcalcificación, ¿no? Con una imagen que me la pases por WhatsApp. No hay ningún radiólogo que te va a decir eso. Es decir, me estás pasando la imagen por WhatsApp, estás loco, por ahí yo no voy a ver nada. Yo necesito evaluar píxel por píxel. Ahí está recontra pixelada la imagen. Yo necesito que sea de una alta calidad, muy alta calidad, y ellos examinan sección por sección para encontrar microcalcificaciones, en caso, por ejemplo, de una mamografía. Entonces, si yo quiero compartir esos datos, no puedo estar pensando pues en una velocidad de internet lenta, tengo que compartir con una velocidad de internet estable y alta, porque son imágenes de alta calidad. No son imágenes que puedo compartir por WhatsApp, ¿ok? Entonces todo eso se tiene que ver cuando uno evalúa retos y oportunidades. Ahora pasamos a la fase 2, que es la planificación de la implementación. Acá vamos a ver también 5 puntos. Primero, el diseño de nuestro sistema en sí, ¿ok? El sistema que estamos proponiendo de salud digital. Segundo, vamos a ver cómo podemos implementar realmente una barrera de seguridad, ¿ok? Que te permita proteger los datos de tus pacientes. Luego vamos a ver los procedimientos operativos estándar o SOPs, ¿no? También la participación de los pacientes y consideraciones de equidad y finalmente el desarrollo del presupuesto, porque nada es gratis, hasta tu tiempo tiene que estar presupuestado. ¿Ok? Vamos a continuar entonces. Entonces iniciamos con el diseño del sistema de salud digital. Cuando tú vas a proponer este diseño, tienes que hacerlo a nivel de profesional de salud, no a nivel de ingeniero. ¿Ok? Cuando uno propone un algoritmo desde el punto de vista de profesional de salud, propone la forma más eficiente que tú, desde tu expertise, consideras que se debe lograr algo. ¿Qué datos
consideras que son los más relevantes de recolectar para hacer algún diagnóstico específico de alguna patología frecuente que tú conoces desde tu especialidad? Si tú quisieras ser pero muy eficiente porque tienes tiempos muy limitados, te pondrías a recolectar todos los datos del paciente que te podrían tomar 1 hora mínimo por paciente, o si estás enfocado a detectar o a diagnosticar ciertas patologías de forma temprana, desde tu experiencia como especialista te enfocarías en ciertos signos o síntomas, ¿no?, específicos, ciertos antecedentes específicos para poder hacer una detección temprana. ¿Me dejo entender? Entonces, tú tienes que definir y diseñar tu algoritmo basado en lo más óptimo que tú consideras que se hace en la vida real. Ojo. Y luego que tú haces este diseño y tú dices, mira, cuando yo considero llegar a este diagnóstico, le doy valor a este punto, le doy valor a este diagnóstico, le doy valor a esto. Yo a cada uno le doy cierto valor. Por ejemplo, en ciertas enfermedades es más importante la edad del paciente, sí. Porque si es un paciente de un grupo etario muy alto, entonces es más frecuente cierto tipo de patologías. Si es un niño o un neonato, yo no estoy pensando en algunas patologías del adulto mayor. Entonces la edad tiene que ver. Le doy un peso a la edad. Le doy un peso a los antecedentes familiares. Le doy un peso al tipo de alimentación que tiene. Le doy el peso a si ha tomado o no ha tomado cierto tipo de fármacos. Todo eso yo lo considero y lo coloco ahí. Y a la hora de elaborar un algoritmo en el diseño que estoy realizando. Luego que yo ya tengo bien estructurado todo lo que yo como profesional, como experto en salud, ¿no?, escrito en un lenguaje natural, ¿ya?, considero, para llegar a mi objetivo, eso que acabo de elaborar es el insumo del ingeniero para poder transformarlo en un algoritmo, pero de ecuación matemática. ¿Ok? Entonces tú elaboras el algoritmo, pero en un lenguaje natural. Porque tú eres el experto. Tú eres el que da el peso a cada dato que tú consideras importante desde tu experiencia. Esa información es transformada a datos numéricos por el ingeniero y luego empiezan a crear una base de datos. Esa base de datos se utiliza como insumo, ¿ya?, para ciertas herramientas, y luego puedes transformarlo, por ejemplo, en una solución de inteligencia artificial. No todo es inteligencia artificial. A veces, por ejemplo, tú podrías simplemente decir, miren, ¿por qué no mejoramos el portal que ya dispone, por ejemplo, el sistema de teleatiendo, e incorporamos esto? Porque desde mi punto de vista, desde mi experiencia, desde mi expertise, yo necesito que este portal recolecte también esta información, y lo haces más eficiente. Podrías tú pensar en que el resultado para las recetas debería tener un cierto patrón específico. ¿Para qué? Para que te den alertas en caso de que haya un límite en la cantidad de medicamentos que se dispone. Entonces tienes que tú ya prever una alternativa. Por ejemplo, en enfermedades oncológicas. ¿Qué hago si mi paciente ya no tiene el medicamento que necesita? ¿Lo dejo así nomás? ¿O un oncólogo te dirá que existen alternativas, opciones? Pero esas alternativas, opciones, en caso este medicamento A escasee, se tiene que implementar con tanto tiempo de anticipación. Porque si yo hago un cambio brusco en el tratamiento de mi paciente, no es efectivo. No es para nada efectivo. Pero si yo, considerando ya, hubo una alerta temprana de que por si acaso el medicamento tal se está escaseando y para tal fecha probablemente ya no haya, yo puedo ir haciendo un cambio gradual de tratamiento, ¿no?,
que podría ser igual de efectivo o tal vez un poco menor, no lo sabemos, un oncólogo nos puede orientar mejor en ese tipo, pero no hago daño a mi paciente, ¿ok? Luego tenemos que considerar los requisitos no funcionales, porque acá tenemos que ver qué tanto nivel de rendimiento necesito, o si realmente esto se puede escalar o no se puede escalar. El sistema que propongo considera la interoperabilidad o no. Me he empapado de algunos estándares, por ejemplo, como el HL7 o los estándares FHIR, para proponer esta solución. El algoritmo que yo estoy diseñando considera estos estándares, ¿ok? Todos esos son los requisitos no funcionales que tengo que considerar también a la hora de desarrollar mi algoritmo. Y como les decía, el flujo de trabajo es ese paso a paso que tú das para desarrollar o llegar al objetivo que tú quieres. Me dejo entender, porque todos los sistemas tecnológicos lo que van a buscar es replicar lo que se hace en la vida real, pero de una manera más eficiente. ¿Ok? Porque, miren, algo tan relativamente simple como una historia clínica, ¿ya? Simplemente fue la transición de lo que yo hacía a mano con un lapicero o un lápiz a hacerlo en un computador, una PC, una laptop a través de un teclado físico o digital. Me dejo entender, pero detrás de todo el sistema de la historia clínica hay todo un despliegue de plataformas que considera la seguridad de los datos del paciente, que considera la firma digital o la firma electrónica, no es lo mismo, que considera la interoperabilidad primero con sus propios sistemas in-house, ¿ya? Y luego con otros sistemas que podrían ayudar a que sea más eficiente, ¿no? Porque, por ejemplo, la plataforma que ustedes utilizan en eSalud, los que estén trabajando en este momento en eSalud, no se llegó a ese punto que pueda compartir información de un hospital a otro de la noche a la mañana. Sin embargo, lo básico que antes se hacía a mano, ahora ya lo puedes hacer también de forma digital. Claro que todavía puedes hacer historias a mano, no se ha eliminado eso por completo porque puede haber algunos sistemas que pueden fallar y el sistema manual sigue siendo un respaldo. Pero muchos de nuestros colegas simplemente ya llenan la historia clínica directamente en la computadora, pero eso ha sido progresivo. Ha habido una resistencia también en el uso de esos sistemas, pero es un paso a paso. Es un paso a paso. Y todo eso tú tienes que considerar a la hora de desarrollar tu algoritmo. ¿Ok? Entonces, a ver, no se enfoquen en el código, no se enfoquen en el lenguaje de programación, no se enfoquen en la lógica matemática que se tiene que utilizar a la hora de implementar el sistema que tú quieres proponer. No, enfócate en ti, enfócate en tu experiencia, enfócate en lo que tú consideras que necesitas para que lo que tú haces sea más óptimo. Porque tú eres el experto. Tú eres el que atiende esas patologías todos los días. Entonces tú sí sabes qué cosas podrías mejorar en tu día a día para hacer más efectivo tu consulta, hacer más efectivo tu trabajo, ¿ya? Mejorar tus tiempos, mejorar la calidad de atención de tus pacientes. Tú, desde tu punto de vista, desde tu experiencia. ¿Por qué? ¿Por qué lo repito tantas veces? Porque es que es hasta gracioso como muchos de sus colegas, nuestros colegas entusiastas de la tecnología, se enfocan tanto en el tipo de software que van a usar para entrenar su solución de inteligencia artificial, se enfocan tanto en el lenguaje de programación, se enfocan tanto en los algoritmos matemáticos específicos que lo van a utilizar, que se olvidan por completo del método, que se olvidan por completo del dato, que es lo más importante en cualquier plataforma con inteligencia artificial, el dato. ¿Y cómo le doy un peso específico a cada dato? Entonces, enfóquense en eso a la hora de hacer estos proyectos. Enfóquense en proponer una solución que ustedes consideren que va a mejorar lo que ustedes mismos hacen.
Y ya con tu equipo de trabajo le propondrás y le pondrás el reto a tu ingeniero, a tu colega, ¿no? Ingeniero, y le dirás, miren, esto es lo que tenemos que lograr. Y en la vida real yo hago todo este flujo de trabajo para llegar a esta meta. Perfecto. Primero intentarán replicar eso y sobre eso empezarán a hacer procesos de optimización. Y en esta parte siempre es importante considerar la seguridad de los datos. La mayoría de plataformas que han sido vulneradas, por lo general no han sido vulneradas porque el hacker, ¿no? Como en las películas o ciencia ficción, etcétera, desde su laptop hace 50.000 lenguajes de código, vulnera ciertas brechas y ¡frum! Entra directamente a tu servidor. Por lo general es simplemente social hacking, ¿no? Lo que hacen es, por ejemplo, les envían correos a los trabajadores de salud, en donde logran acceder a su computadora a través de un keylogger o incluso los convencen a través de mensajes de WhatsApp, llamadas telefónicas, le dicen, hola, soy del Ministerio de Salud, necesito que entres a tu computadora e instales el AnyDesk. Conocen el AnyDesk, que es una plataforma que te permite compartir tu computadora, tu pantalla. No es una mala plataforma, simplemente que estos piratas cibernéticos lo utilizan muy a menudo, engañando, ¿no? Haciéndose pasar por alguien de seguridad de la empresa o del MINSA o de salud. Y tú, inocente, le compartes el código de tu AnyDesk y automáticamente ya le das acceso a tu computadora, pum, 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 revisan algunas cosas y a veces cometemos el error de colocar nuestras contraseñas en notas, ¿no es cierto? O en blog de notas o en un Word. Y para ellos es fácil encontrar una vez que ya están dentro de tu computadora. Copian y pegan esa información y listo, ya tienen tu usuario y tu contraseña. No han tenido que hackear el servidor. No han tenido que romper ningún estándar de seguridad ni nada. Lo único que hicieron fue engañarte con un mensaje de texto, con una llamada telefónica, con un correo. Accedieron a tu computadora y ya tienen tu usuario y contraseña. Y justamente tú tienes un nivel alto, digamos, en el uso de esa plataforma. Y ya entran a tu computadora y descargan todos los datos de tus pacientes, descargan toda la información, etcétera. Y es que a veces ni siquiera valoramos los datos que nosotros mismos tenemos. Entonces, hay que considerar todo eso. Entonces, nuestro sistema tiene que tener ciertos niveles de seguridad. Porque, por ejemplo, si tú quieres que a través de tu solución se ingrese con un usuario y contraseña, agrega algunos puntos extra como la seguridad, el inicio de sesión en 2 pasos, el envío de claves a través de correo electrónicos, no a través de SMS porque es muy inseguro, pero por lo menos sí a través de correo, porque a veces el correo está más seguro que un SMS, porque se puede clonar el chip, se puede clonar esa información. Y bueno, tú tienes que tener bien en claro cuáles son los estándares de seguridad que existen y alinearte a ellos. No inventes la rueda. Descarga, ¿no? De internet todos los estándares de seguridad que ya existen, que también los propone la propia OMS, y sobre eso trabaja. Porque cuando tú cumples con esos estándares a la hora de querer implementar estas soluciones, ya tienes un checklist. Porque créeme que si por OB tu sistema logra ver la luz, logra implementarse y tienes alguna brecha de seguridad, por ejemplo, como lo que pasó con el SINADEF, volver a tener la confianza en el uso de tu sistema es muy difícil. El SINADEF es un sistema muy potente, es muy útil, o sea, de verdad se debería implementar otra vez a nivel nacional, pero después de que hubo esta brecha de seguridad que fue básicamente porque un montón de médicos compartían su usuario y contraseña a todo el mundo, entonces las personas que tenían ese usuario y contraseña empezaron a matar a todo el mundo, entre comillas matar, ¿no? Porque ya aparecías muerto, tenías un certificado de defunción. Pero fue una brecha que podía haberse superado rápidamente con una seguridad en 2 pasos, etcétera. Pero ahora lo bloquearon tanto que la mayoría está volviendo a utilizar sistemas a papel, ¿no? El certificado de defunción a papel es un retroceso. Pero a veces eso pasa, a veces eso pasa. Entonces siempre consideren que la seguridad de los datos
es también otra columna importante en el sistema que tú propones. Pero no reinventes nada, utiliza ya los estándares que existen. Ahora, como les decía en las primeras diapositivas, todo procedimiento que tú implementes tiene que basarse en alguna guía o en algún protocolo. Ustedes habrán escuchado hablar, por ejemplo, de la aplicación que sacó el INS de Dengue Onjoy. Esa solución no se inventó desde cero, ¿no? Básicamente esa app te permite a ti como médico general, que no eres epidemiólogo, infectólogo, ¿ya? Poder recolectar los datos de tu paciente, agregarlos en la calculadora que tiene esta app y luego te da una recomendación respecto a la gravedad que podría tener tu paciente. Sabe el algoritmo si es o no es un paciente con dengue grave, hemorrágico, etcétera. Y sobre eso te da alguna recomendación específica de qué hacer, sobre todo en áreas rurales donde no hay un hospital de alta complejidad. Te dice qué medicamento darle, cómo hidratar a tu paciente, qué hacer, a dónde llamar, etcétera. Pero como les digo, esa solución tecnológica que es una aplicación móvil, no se inventó desde cero. Todo lo que decide ese algoritmo de la aplicación llamada Dengue Onjoy se basa en las guías y protocolos de la OMS en el manejo y el tratamiento del dengue. Me dejo entender, o sea, utilizó un insumo que está escrito en un PDF y esa información la adaptaron, la transformaron para crear un algoritmo digital, ¿no? Obviamente esa chamba ya fue del ingeniero. Y tenemos una calculadora que nos permite colocar los datos de nuestro paciente. No necesito colocar DNI ni nada personal, simplemente pongo los signos y síntomas de mi paciente, pum, 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 y me da una recomendación que tal vez como médico general no estaba considerando. Probablemente un infectólogo sí, porque esta aplicación ha sido validada, o sea, se han comparado los resultados que te daba la aplicación con los resultados que te daban los médicos especialistas, ¿no? Los infectólogos, y resultaron que fueron prácticamente las mismas. Fueron utilizadas por médicos generales y dieron su opinión, y también fueron utilizadas por médicos infectólogos y que reconocieron que efectivamente lo que dice ahí es la recomendación que sí se debería dar, ¿no? Pasó por un proceso de validación. Pero como les digo, ¿por qué se logró ese éxito en esa aplicación? ¿Por qué? Porque no se reinventó nada. Se utilizó la guía establecida por la OMS, ¿ok? Entonces es importante que ustedes tengan bien en claro eso, obviamente, a la hora de querer implementar una solución nueva. Y posteriormente ustedes también tienen que crear su propia guía de usuario. Esto va dentro de lo que es capacitación continua, porque puede que para ti, como fuiste parte del desarrollo del sistema, sea muy fácil de utilizar, muy intuitivo desde tu punto de vista. Pero te vas a quedar con sorpresa cuando tú quieres implementarlo en algún centro de salud, en algún hospital, y la mayoría de los usuarios no saben ni por dónde empezar. Entonces hay que mantenerlos capacitados. Tu sistema tiene que mantenerse actualizado, tiene que haber mejoras y sobre esas mejoras tiene que haber una recapacitación de los profesionales que utilizan o los pacientes que utilizan esta solución. Este punto podríamos resumirlo en uno solo, en una sola palabra, ¿no? Retroalimentación. Porque la participación de tu paciente, que al final directa o indirectamente es el usuario o beneficiario final, requiere que tú recolectes información sobre si realmente se están cumpliendo los objetivos para los cuales ha sido creado esta solución. Es importante que tú, al ser parte del autor de esta nueva plataforma, nueva solución digital, nueva app, nueva inteligencia artificial, recolectes los datos de los usuarios o beneficiarios finales. ¿Ok? Si se está utilizando a través de algunos profesionales de salud, ok, ¿cuáles son los datos a los que se están llegando? Los pacientes están teniendo, por ejemplo, una atención más rápida, una atención más óptima, un diagnóstico más enfocado, tal vez un tratamiento más personalizado. ¿Se está logrando eso?
o la satisfacción de tus pacientes está aumentando, ¿no? La confianza hacia el centro de salud está aumentando, etc. Entonces, es importante que tú puedas conseguir esa información, ¿ok? Porque también esa información que tú recolectas te va a permitir reconocer brechas, pero brechas de acceso, ¿ok? Porque pueda que tú has estado considerando, vamos a poner un ejemplo, que probablemente en Perú no pase, pero algún profesional que viene al Perú sí cometa ese error, es que haya puesto mucho énfasis en que la plataforma que él está desarrollando funciona muy bien en iOS. iOS es el sistema operativo de los iPhone. Pero cuando se implementa este sistema, prioritariamente en iOS, ¿no? Vemos que tus pacientes no lo llegan a utilizar porque en el Perú la mayoría de usuarios no usa iPhone, usa Android. Y sobre eso incluso, si tú consideraste que los requisitos, ¿no?, para el uso de tu aplicación móvil o de tu inteligencia artificial requiere celulares con altas prestaciones, cuando tú empiezas a hacer esta retroalimentación te das cuenta que la mayoría de tus usuarios finales tienen un celular de hace 10 años. Que para ti que has estado en el extranjero puede ser, pero 10 años es demasiado, ya te acepto 3 años, pero 10. Pero en el Perú la realidad sí es muy diferente. Entonces pueda que tu plataforma ya ni siquiera sea compatible porque justamente estos mercados como Play Store o App Store te piden actualizaciones de software, actualizaciones de sistemas, ¿no? Y estas nuevas actualizaciones a veces ya no son compatibles con versiones anteriores de Android o celulares muy antiguos. Pero te quedas con la sorpresa de que muchos de tus pacientes todavía utilizan este tipo de celulares. ¿Ok? Entonces todo eso es importante. Tienes que también capacitar a tus usuarios finales, a tus adultos. Porque, por ejemplo, muchas de las soluciones que ustedes van a proponer es para enfermedades crónicas. Lo más probable es que la mayoría de los que me presenten alguna solución tecnológica sea para abordar algún tipo, ¿no?, de enfermedad crónica. Y está bien. Pero también la pregunta es, ¿cuál es el grupo etario de pacientes que por lo general sufren estas enfermedades crónicas? Adultos y adultos mayores, ¿no es cierto? Los que justamente tienen más resistencia al cambio, los que justamente tienen más problemas o brechas en el contexto digital. Entonces tienes que capacitarlos, tienes que hacer, no digo que no van a aprender, pero si tú no te preocupas por esos detalles, tu solución no va a llegar al usuario final. ¿Ok? Y llegamos al desarrollo del presupuesto. Nada es gratis. Nada es gratis. ¿Ok? Entre los costos de implementación, de mantenimiento y las fuentes de financiación, tiene que también considerar tu propio tiempo. ¿Cuánto tiempo estás invirtiendo en el desarrollo de este proyecto o cuánto tiempo vas a invertir? Dentro del costo de implementación, obviamente hay que considerar dónde vas a implementar esta plataforma. Si tú quieres implementarlo en lo que se llama in-house, o sea, vas a ver si es que el centro de salud donde tú trabajas ya tiene un pequeño servidor o no. Están saliendo nuevas formas de optimización, por ejemplo, de las inteligencias artificiales, como estos modelos chinos, que se pueden implementar en una computadora que no sea muy poderosa, pero no muy poderosa en términos de computadoras actuales. Tampoco es que este sistema te va a funcionar de una forma tan óptima, ¿no?, si tú lo colocas en una computadora de hace 5 o 6 años. Pueda que haya algún ingeniero entusiasta que diga, no, mira, si utilizamos la versión más light de esta inteligencia artificial, lo vamos a poder utilizar en esa computadora. Ok, pero ¿los resultados son los mismos? ¿O se equivoca mucho? ¿O comete muchos errores? Porque por algo es una versión light y no es la versión completa. La versión light de cualquier plataforma de inteligencia artificial siempre comete muchísimo más errores que una versión pro. ¿Ok?
Entonces, no es que, ya mira, ya puedo hacer hablar a mi computadora, a mi Core i3 de hace 6 años. Perfecto, felicitaciones, pero ¿realmente es óptimo a la hora de utilizarlo para un entorno real? ¿O alucina mucho o da respuestas incorrectas con mucha frecuencia, etcétera, ¿no? Entonces hay que considerar cuánto nos va a costar el equipamiento mínimo necesario para la solución que queremos. Ok, no voy a utilizar computadoras físicas, quiero utilizar todo lo que es plataforma en la nube. Puede ser Azure, puede ser Amazon Cloud, puede ser Google Cloud, perfecto. Los costos, ¿no? Ya están en la nube. ¿Cómo tú puedes hacer el cálculo de acuerdo al nivel de computación que necesitas? Eso te va a ayudar un ingeniero y te va a decir, ok, hagamos el cálculo. Ya hay plataformas, ¿no?, que ellos conocen que incluso te ayudan a hacer un cálculo más preciso. Y te va a decir, ok, al año vamos a tener que contratar tanta potencia de computación, ¿ok? En la nube, que nos va a costar mensualmente $10,000. $10,000 para un sistema de salud grande no es mucho. Y si $10,000 mensuales hace que te ahorres 100,000 en insumos, estás metiendo un gol de media cancha. ¿Ok? Porque esos 10,000 soles se traducen a cero porque estás haciendo que tu centro, tu hospital, ahorre 100,000 soles. ¿Ok? O más, gracias a la implementación que tú estás haciendo. ¿Ok? Entonces, no te limites tampoco con el costo de la implementación, simplemente sé realista, nada más. Sé realista, porque ¿de qué sirve que tú implementes un sistema barato, pero que a la larga genera más gasto? Y eso ha pasado muchas veces. Muchas veces se han implementado sistemas de bajo costo que terminaron siendo más perjudiciales, ¿no?, en términos económicos para el sistema, eh, que, haber, que haberse mantenido con la forma tradicional que se tenía hasta ese momento. Luego, todo sistema, incluyendo un software, necesita mantenimiento. ¿Ok? Los software necesitan actualización, necesitan revisar si han sido vulnerados por algún tipo de virus. Los equipos físicos, si es que vas a implementar, por ejemplo, ya tú quieres poner una computadora en cada puesto para, no sé, mejorar el flujo de trabajo, implementar historia clínicas, hacer teleconsultas o que tenga un asistente con inteligencia artificial, perfecto. Pero esa computadora tiene que estar también en constante mantenimiento. Esos softwares que se utilizan se tienen que estar actualizando. Todo eso, ¿cuánto cuesta? ¿Ok? También se suma en los costos. Y finalmente, ¿a quién se lo vas a proponer? Si se lo vas a proponer a un fondo público, perfecto, ¿no? Tal vez el costo pueda aspirarse a ser algo un poco más grande. Si vas a aspirar a un fondo privado pequeño, ok, tienes que hacer ciertos ajustes. O si vas a postular a fuentes de financiamiento como algunos organismos internacionales, también tienes que limitarte a lo que la fuente de financiamiento te da. Porque, por ejemplo, si tú has hecho el cálculo y para que realmente funcione, el cálculo grueso que hicieron con todo tu equipo de trabajo fue de 500,000 soles y postulas una fuente de financiamiento de 100,000 soles, no estás siendo realista. O sea, si tú ya sabes que tu proyecto cuesta 500,000 soles, entonces no es muy eficiente pensar en que los 100,000 soles van a lograr el objetivo final. Lo que puedes hacer es, ¿no?, hacer un prototipado, que tu prototipo sí pueda costar 100,000 soles. Eso tal vez. No pensar que la versión ya implementada, ¿no?, en el centro para uso final va a costar esa cantidad. Entonces también hay que identificar ese tipo de aspectos. Y finalmente pasamos a la fase 03, que tiene que ver con el monitoreo, evaluación y la mejora continua. ¿Por qué? Porque tu plataforma con el tiempo te vas a dar cuenta que tienen brechas, te vas a dar cuenta que no es la panacea que tú pensabas, te vas a dar cuenta que comete errores, ¿ok? Pero sobre eso tienes que implementar mejoras. Pero para mejorar tienes que saber cómo. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Primero, establece los objetivos que vas a tú monitorizar y evaluar.
Los indicadores de estructura se refieren a qué infraestructura tú dispones como para disponer de los datos. Ustedes son o están familiarizados con los dashboards y aún más nuestros ingenieros. Nuestros ingenieros pueden generar datos, ¿ya? Al segundo. Datos que pueden justamente permitirnos a nosotros hacer un análisis y saber si realmente estamos llegando a los objetivos, está cumpliendo lo que nosotros queremos. Pero para eso tienes que capacitar también a tu personal, que sepa leer esta data. ¿Ok? Porque incluso a veces el ingeniero se esfuerza en hacer un dashboard muy bonito con muchos datos interesantes que están bien hechos, pero si tu profesional encargado del uso de esta recolección de información no sabe interpretar esos datos, está siendo ineficiente, entonces tienes que capacitarlo. ¿Ok? Tienes que capacitar a tus profesionales de salud, que son los que van a leer esos datos. ¿Por qué el profesional de salud? Porque ustedes son los que tienen que interpretar si se está llegando o no efectivamente a los objetivos establecidos. ¿Ok? Luego vamos a encontrar los indicadores de procesos. Estos son datos un poco más crudos. Por ejemplo, cuántas teleconsultas se hicieron, cuánto tiempo de espera se puso, por ejemplo, si es que estás implementando, digamos, una sala de espera en algún sistema, antes de que el sistema llame al paciente para ser atendido en forma virtual. ¿Estás implementando sistemas de evaluación de satisfacción? ¿No? Por ejemplo, tan conocido como las 5 estrellas. Eso ya te da una retroalimentación específica y tú puedes saber si realmente están satisfechos o no, ¿no? O puedes utilizar otro, caritas, lo que sea. Luego los indicadores de resultado, esos ya no son muy digitales, sino ya son propios del sistema en general de salud. Por ejemplo, la cantidad de dinero que gastaste para la compra de medicamentos se optimizó. O sea, con el mismo presupuesto que antes yo tenía que comprar cierta cantidad de medicamentos, ahora con esta nueva optimización tengo más medicamentos o los pacientes no tienen recaídas o los pacientes no dejan su tratamiento a la mitad, por ejemplo, un paciente con tuberculosis, ¿no? Entonces, esos son ya datos de resultados específicos, ¿no? O el hospital, al hacer un reporte financiero, ve que ha hecho una reducción de costos, de gastos, y probablemente justamente coincide con la implementación del sistema que tú estás proponiendo. Entonces, probablemente ese ahorro sea gracias al sistema que tú estás implementando. ¿Ok? Entonces esos son indicadores de resultados. Y obviamente como profesionales de salud sabemos que tiene que haber una mejora continua. Si vemos un sistema muy abarrotado y vemos que el sistema que estamos implementando hace por lo menos un poquito más eficiente nuestro sistema, nuestra atención, nuestro nivel de atención o el tiempo de atención del paciente, significa que estamos yendo por buen camino. Entonces, con todo lo que hemos hablado anteriormente, retroalimentación, recolección de datos, etcétera, 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 ya podemos estar hablando de la gestión de cambios, que es incorporar nuevas funciones al sistema que tú has propuesto. Ajustar los protocolos que tú has puesto, porque dices, si hago este pequeño ajuste a este protocolo, ya voy a ser incluso más óptimo, porque ya tengo toda esta información que me dice que tengo que hacer este ajuste. Y ya puedes ir pensando en escalabilidad. Porque si tu sistema ha sido muy bueno, muy eficiente en tu centro de salud, algo tan pequeñito, y resultó ser un éxito ahí, ya puedes ir pensando, ok, ¿por qué no lo implementamos en otros centros más? Y luego, ¿por qué no soñar en implementarlo a nivel nacional? Pero poco a poco, paso a paso, ¿ok? Paso a paso. Por eso es importante también soñar. La planificación de mejora continua no es muy ajena a la presentación de este proyecto que ustedes van a hacer, porque el proyecto
tiene que ser ambicioso como para pensar que esto se puede implementar a nivel nacional, ¿ok? Pero en su ejecución tiene que ser realista para implementarlo primero en una pequeña porción de tu población, ¿ok? O un centro de salud pequeño, o una población específica pequeña, y luego sobre eso ir escalando, ¿ok? Entonces, para concluir, hemos entendido que la salud digital, ¿no? O la implementación de proyectos en salud digital no se reduce a la compra de tecnologías, sino exige la transformación de los procesos que nosotros estamos implementando día a día, a la formación de equipos de trabajo multidisciplinarios, al trabajo en equipo, conocer el marco regulatorio de nuestro país, conocer también el marco ético, ¿no? Y tener una ética sólida. Hemos visto que en cada fase, ¿no? Hay puntos en los cuales se tiene que dar mayor importancia. Sí hay algunas situaciones que pueden aparentemente ser repetitivas, pero cuando empiecen a ejecutar sus proyectos se van a dar cuenta que sí tienen una función específica. Pero como les dije al principio, a la mitad y ahora al final, la clave del éxito en todo proyecto de salud digital es la colaboración multidisciplinaria. Por favor, no sean todistas. Está bien que sean ustedes, ¿ya? Muy entusiastas de la tecnología, que estén ahí al día con las nuevas tecnologías que están saliendo en inteligencia artificial, en aplicaciones nuevas, en softwares nuevos. Está bien y es perfecto. Pero eso no significa que tú ya tengas la capacidad de proponer un sistema tú solo. No hay forma. Tiene que ser multidisciplinario. Tienes que conseguir el apoyo de un médico, de otra especialidad. Tienes que conseguir el apoyo de un ingeniero. Tienes que conseguir el apoyo hasta de un psicólogo, de un comunicador, de un matemático. Mientras más robusto sea tu grupo de trabajo, más éxito vas a tener a la hora de implementar tu sistema, tu proyecto, tu solución, tu inteligencia artificial. Y de esta manera, por fin vamos a llegar a algo tan bonito que es la democratización de los sistemas de salud. Porque si continuamos por este camino, vamos a lograr ser eficientes y esa eficiencia se va a traducir en una mejor calidad de atención para nuestros pacientes. Muy bien, habiendo finalizado entonces ya toda esta guía, ahora les voy a explicar cuáles son las actividades que ustedes tienen que subir al aula virtual. Primero quiero que confirmen y entiendan que esta actividad, este proyecto, consta del 70% de tu calificación total en esta rotación de telesalud. 70%. ¿Por qué? Porque a veces, ¿no? Muchos de nuestros colegas han estado dando solo los cuestionarios y consideran que con eso fue suficiente porque sacaron 18, 19, 20, 18, 19, 20 o todos sacaron puro 20 en los cuestionarios de las 3 unidades anteriores y no hicieron la actividad práctica, no hicieron su proyecto. Y cuando ya quieren graduarse se dan con la sorpresa de que tienen una calificación desaprobada. Y dicen, pero ¿por qué? Si yo saqué 20. Es que la actividad práctica pesa el 70%. Entonces, ¿qué tengo que entregar? Primero, tu proyecto. El formato está en el sílabo, ¿ok? Así que elaboren el documento a modo de protocolo de investigación, ¿ya? En su Word y luego lo transforman en un PDF, ¿ok? Documento, en la cantidad de hojas que ustedes consideren necesaria. Si son 5 hojas, perfecto. Si son 20, perfecto. Si son más, consideran que es necesario eso porque ahí están abordando todo, perfecto, perfecto, porque estamos implementando un proyecto de salud digital. Luego
Basado en ese proyecto, ustedes van a elaborar una presentación en PowerPoint. ¿Ok? No es solo la presentación de tu PDF. Aparte, vas a elaborar una presentación de tu proyecto en PowerPoint. Y usando ese PowerPoint, porque ustedes saben que ahora PowerPoint te permite grabar, incluso este video que están viendo, yo lo estoy grabando en PowerPoint, no estoy utilizando otro sistema, otro software, ¿ya? Utilizas tu propio PowerPoint y haces la defensa de tu proyecto. Así como yo te estoy explicando, ¿no? Esta guía, estoy prendiendo mi cámara, todo para que puedas yo explicarte adecuadamente esta guía. Tienes que también presentarte, ¿no? Presentar a tu proyecto y defender tu proyecto. Desde el principio, ¿no? Desde la introducción hasta la fase 3 de tu proyecto. ¿Ok? Ese video, ¿ya? Lo exportas y lo subes a YouTube, a tu canal de YouTube. ¿Ok? Lo subes. Y en el aula virtual vas a compartir el enlace de YouTube. Por favor, acá es importante, pónganlo en modo público, porque muchas veces lo ponen en privado y el video no se puede ver, por ende no se puede calificar, por ende la calificación sigue siendo 0. ¿Ok? Porque lo más importante es lo que tú vas a presentar en el video. ¿Ok? No basta con presentar el PDF, por favor, entendamos eso. No basta con presentar el PDF. El PDF solo va a valer el 5% de este 70%. ¿Ok? No es la nota final el PDF. Por eso es lo que no hay límites ni restricciones. El PDF simplemente forma parte de una pequeña calificación. El grueso de tu calificación práctica es cómo defiendes tu proyecto. Ahí es donde nosotros nos vamos a dar cuenta qué tan comprometido estás con ese proyecto, qué tanto investigaste sobre tu proyecto, qué tanto tú consultaste a colegas, consultaste a ingenieros, consultaste a otros especialistas, consultaste a colegas del área legal, ¿no es cierto? Porque si solo fuera presentar un PDF y ya, a ver, colegas, por favor, ya estamos ya en el 2025. Yo en este momento puedo agarrar, ¿no? Darle un montón de parámetros a ChatGPT o a DeepSeek o a cualquier otra plataforma de inteligencia artificial y decirle, elabórame, ¿no? Un proyecto de salud digital que tenga esto, y ¡prum! Me lo elabora. Y probablemente lo haga muy bien. Perfecto, perfecto, ok. Son herramientas que se van a utilizar y se van a seguir utilizando en el futuro. No estoy en contra de eso. Lo que voy a yo evaluar y también los colegas que vamos a evaluar este proyecto es tu video defensa de tu proyecto. Porque no hay inteligencia que te reemplace a ti. Tú eres la mejor carta de presentación en cualquier proyecto de salud digital. Tú. Entonces, a ti es donde te vamos a evaluar. A ti. ¿Ok? Video defensa, ¿ok? Límite de tiempo no te voy a poner. Puedes defender tu proyecto en 20 minutos, 30 minutos, 1 hora. Si el video está bien hecho, está perfecto, y solo te tomó 20 minutos para hacer todo lo que tienes que hacer, perfecto, tienes un 20. O si requeriste más tiempo y necesitas 1 hora para hacer una adecuada defensa de tu proyecto, perfecto, también tienes 20. ¿Ok? Pero por favor, una vez más, el grueso de la nota de práctica es el video defensa del proyecto. Publicado en YouTube, en público. Por favor, pónganlo público, porque a veces no se ve el video. Perfecto. Entendiendo eso, entonces ya vamos a poder hacer la evaluación final. Llegamos entonces al final de esta presentación. Sé que ha sido un poco largo, pero es importante porque es un video de su proyecto final, lo que ustedes van a elaborar. La salud digital empezó hace varias décadas, ha ido evolucionando poco a poco, ha ido creciendo con el tiempo y ahora con la implementación de las inteligencias artificiales, esto no va sino que crecer y crecer y crecer más. Estamos dispuestos a apoyarlos en todos los proyectos que ustedes consideren, ¿no?, relevantes.
Espero que muchos de los proyectos que van a presentar realmente vean la luz, realmente se puedan implementar, por lo menos empezando en su localidad. Pero qué gusto sería poder ver algunos de sus proyectos que pueden implementarse a nivel nacional. Y estoy seguro que por lo menos uno o dos de los proyectos sí va a llegar a ese punto. Les deseo mucha suerte, les deseo el mejor de los éxitos y muchas gracias por darme esta oportunidad de enseñarles. Hasta luego.